Mariana Aylwin, ex ministra de Educación. La escuchamos. Bueno, muy buenos días. Queremos plantear primero la molestia, rechazo a la situación que está viviendo hoy día Mariana, la solidaridad. Nos parece un hecho grave. Esto es un agravio a la memoria del presidente Patricio Aylwin Azócar, pero además a nuestro país y sobre todo a los principios básicos de una democracia. Mariana Aylwin viajaba a Cuba y su viaje fue impedido. Iba a recibir un reconocimiento en nombre de su padre por lo que él ha hecho en materia de derechos humanos. Y creemos que esta es una situación grave que rechazamos. Nos alegramos mucho, sí, de la reacción del gobierno. Nos hemos reunido con Edgardo Riveros como canciller subrogante, pero queremos también reconocer al canciller titular, Aldo Muñoz, con quien nos comunicamos, y al gobierno la rápida reacción, donde han planteado su malestar ante esta situación y han pedido al embajador en Cuba informar de esta situación. Nos parece que aquí tiene que haber una defensa clara de los principios básicos de la democracia y de los derechos humanos. Y queda claro que ante esta situación donde se impide a una persona que tiene todos sus papeles al día el ingreso a Cuba para una actividad como esta, es porque estamos frente a una dictadura que no respeta derechos fundamentales, que nosotros con mucha claridad pedimos que se defiendan. ¿Qué les dijeron en la ¿Qué les dijo el ministro? ¿Que se iba a mandar una nota de protesta? ¿Que se iba a informar? ¿Cuál es la situación? A ver, yo quiero decir en primer lugar que esta no es una defensa a mi persona, ni siquiera a la de mi padre, sino que creo que es una defensa de principios fundamentales. Y yo me alegro de la pronta y firme actitud del gobierno de rechazar este impedimento de viajar a recibir un premio a Cuba. Y quiero agradecérselo también a la Presidenta de la República, porque esta es una actitud del gobierno que los involucra a todos. Y en segundo lugar, ¿qué nos dijo el canciller subrogante? Nos dijo que han hecho un llamado al embajador para que concurra a Chile a explicar la situación. También han hecho un llamado al embajador de Cuba y ellos están conscientes de que aquí se ha violado un derecho esencial, que es el derecho de viajar a recibir un premio a un país con el cual tenemos relaciones diplomáticas, y esto revela que no se ha respetado un principio elemental de la democracia. Mariana, usted en el relato al menos que sale en el Mercurio comentaba de que, por ejemplo, le habían pedido anteriormente un número de contacto para mostrar quién era usted, si era usted de verdad, también en el fondo que la Cancillería algo de información tenía de que este acto no se iba a poder realizar. ¿Qué conversación previa hubo entre el gobierno y el gobierno cubano, teniendo como antesala quizás de que usted iba a llegar al aeropuerto y no le iban a dejar entrar? A ver, yo llamé a la Cancillería a informar que yo iba a recibir este premio, que era un homenaje póstumo a mi padre. Luego entiendo que la Cancillería y también el embajador de Chile en Cuba recibieron información o se comunicaron desde la Cancillería cubana para decirles que ellos no iban a permitir realizar este acto. Y incluso informaron el último día de que el acto no se iba a realizar. En efecto, el acto se iba a realizar en forma privada porque Rosa María Payá y la Organización de Jóvenes Latinoamericanos por la Democracia no habían encontrado un lugar en que les autorizaran a hacer el acto, y entonces se iba a hacer en la casa de la familia Payá. Pero igual así el acto fue no permitido. Ahora ellos no nos dijeron que no nos iban a permitir viajar, pero sí nos habían, yo tenía ya antecedentes desde la Embajada de Chile en Cuba de que el gobierno cubano no iba a dejar que se realizara el acto.
¿Había tenido anteriormente problemas para viajar a territorio cubano por cualquier No, nunca. De hecho, yo fui, cuando era ministra, fui invitada oficial por el ministro de Educación, y el ministro de Educación de Cuba también vino a Chile invitado oficial por nosotros. Incluso trabajamos juntos temas de evaluación docente con el Colegio de Profesores, con técnicos de Cuba, y tuvimos una estrecha colaboración en ese tiempo. Ahora sí quiero decir que yo he participado en actividades de apoyo a la oposición democrática cubana, y mi padre también. Mi padre integró el Comité Internacional para la Democracia en Cuba que presidía Václav Havel, el presidente checo que falleció hace algunos años. Por lo tanto, él también fue un luchador por la democracia, no solo en Chile, sino por los valores democráticos en todas partes del mundo. ¿Qué le parece no poder recibir este premio en nombre de la familia Aylwin porque no la dejan ingresar a Cuba? Me da pena y la verdad es que siento que a estas alturas del siglo XXI, lo que es inadmisible, ellos usaron la palabra que es inadmisible mi persona en Cuba. Lo que es inadmisible es que haya una dictadura en Cuba que no deja realizar un acto pacífico para honrar a una persona como mi padre y al director general de la OEA, don Luis Almagro, que también iba a recibir este premio. ¿Van a insistir en este viaje en Cuba o no, Mariana? ¿Perdón? ¿Van a insistir en viajar a Cuba? No tengo eso pensado, insistir a viajar a Cuba. ¿Para qué? Si ya sé que soy inadmisible en Cuba. Lo que es inadmisible es la dictadura cubana. Mariana, si nos pudiese comentar un poco cómo fueron los hechos. Usted llegó, pasó por el counter y le mostraron un documento. Sí, ahí tengo el documento. Lo que pasa es que yo ya tuve sospechas de que tenía problemas porque tenía esta información de que el acto no se iba a realizar, pero no había podido hacer mi check-in automático. Y entonces dije, es raro. Además me pidieron un contacto de desagravio. Yo no sabía lo que era eso. Averigüé y me dijeron que era un contacto para que certificara quién era yo y que no era una persona peligrosa. Y en ese contexto yo fui al aeropuerto temprano para poder hacer mi check-in, y cuando llegué al counter me dijeron, usted no puede viajar. Me mostraron la comunicación del gobierno de Cuba. Yo pedí una fotocopia de esa comunicación, la línea aérea me la dio. Pregunté si podía viajar a Panamá y me dijeron que tampoco podía viajar a Panamá porque el pasaje no podía parcelarse. Mariana, usted, el nombre de contacto fue precisamente del subsecretario Rivera. Sí, yo puse el teléfono de él porque como yo había hablado con él y dije, voy a poner ese número. Hay gente que apoya la prohibición de ingresar usted a la isla. ¿Usted sencillamente qué le responde? Hay gente que no entiende el valor de la libertad, el valor de la democracia, de los derechos humanos, y yo lamento que en Chile haya personas que apoyen cuando nosotros vivimos una dictadura muy dura, por menos tiempo que la dictadura cubana, pero también ocurrieron hechos como personas que vinieron a manifestar nuestra solidaridad, o sea, solidaridad con nosotros, los que luchábamos por la democracia, y Pinochet no los dejó entrar. Y eso se condena, pero no se condena, hay un doble estándar. Yo diría que los valores de la democracia son universales, y si no entendemos bien en común lo que eso significa, estamos en problemas. Mariana, ¿cuánto tiempo antes supieron de los problemas que había para realizar este acto en Cuba y se intentaron comunicar con la gente de allá, con la organización, para solucionar este problema? Sí, o sea, yo me intenté comunicar con Rosa María Payá, pero ella tiene muy difícil acceso a Internet. Ayer en la noche hablé con su madre, que está fuera de Cuba, y ellos todavía no sabían lo que estaba pasando, tampoco sabían si el director general de la OEA iba a llegar o no, porque tenía confirmado su viaje. Mariana, en la previa usted no tuvo problema, por ejemplo, para sacar la visa
No, porque no, yo saqué la visa como turista, saqué una visa por 5 días, porque pensé quedarme unos 3 días a recorrer La Habana, que es una ciudad preciosísima. Y la verdad es que también tener otros encuentros y manifestar la solidaridad de los demócratas chilenos con la lucha que están dando los demócratas en Cuba. María, y sobre todo el pronunciamiento como familia, alguna carta, algún testimonio escrito que se haga llegar a La Habana. Nosotros constituimos recientemente la Fundación Elwin y esperamos hoy día hacer un comunicado desde la Fundación. El gobierno, usted comentaba que le había hablado con Edgardo Riveros antes y por eso usted había dado su número. ¿El gobierno estaba entendido de que su viaje podría haber ocasionado algún problema como lo que ocurrió? ¿El gobierno tenía eso antecedentes? A ver, el gobierno tuvo muy a última hora los antecedentes de que el acto no se iba a realizar. Pero también se le había manifestado la molestia al gobierno de que yo viajara. No obstante, yo no integro el gobierno, soy una ciudadana libre, no iba en representación del gobierno, iba en representación de mi familia a recibir un premio. Por lo tanto, no era una actividad del gobierno, era una actividad privada. ¿Cuándo se lo comunicó esto al gobierno, esta molestia porque usted viajara? ¿Se lo informó el canciller subrogante? O sea, yo hablé con él pocos días antes del viaje, pero yo le manifesté que yo iba a viajar de todas maneras, porque me parecía que eso era mi deber. Eso honraba también la memoria de mi padre, que fue un luchador por la democracia. Senadora, ¿usted habló con algún otro presidente de los partidos de la nueva mayoría, el Partido Comunista, quizás se refirieron, la llamaron? Mira, informé al resto de los presidentes. Este es un tema de conocimiento de todos y yo espero, así como el gobierno ha sido muy claro en su pronunciamiento, en señalar su malestar frente a un tema de una defensa de principios, de los derechos humanos, de principios básicos de la democracia, que también exista un pronunciamiento claro de los partidos de la nueva mayoría. A mí me parece que en esto nosotros estamos hablando además del legado del presidente Patricio Aylwin, valorado transversalmente. Este era un homenaje a su memoria y por lo tanto un agravio a él, reitero, un agravio también a nuestro país, a los chilenos, y un agravio sobre todo a los principios democráticos. Y frente a esto, yo creo que tenemos que tener pronunciamientos claros. Algunos parlamentarios de las comisiones de Relaciones Exteriores han pedido un trato de reciprocidad con Cuba y de invocar la cláusula democrática. Como Partido Demócrata Cristiano, ¿qué llamado hacen a organismos internacionales a que se pronuncien? Bueno, yo creo que frente a esto lo que se requiere es un pronunciamiento muy claro. En Cuba hoy día hay una dictadura, parte de ello ha quedado demostrado en que frente a una situación como esta, ¿quién podría sentirse amenazado por un acto privado además de reconocimiento de una figura que ha aportado a los derechos humanos? Y sin embargo se niega arbitrariamente el ingreso, el viaje, en este caso, de Mariana Aylwin. Entonces yo espero, y lo reiteramos, nosotros en la democracia cristiana vamos a defender siempre la democracia y los derechos humanos y vamos a condenar las dictaduras, sean de donde sean, de derecha o de izquierda. ¿Algún reclamo sobre Mariana, embajada de Cuba acá en Chile? Nosotros hicimos un planteamiento como mesa, nos parece además importante lo que ha hecho el gobierno, yo quiero reiterarlo, y sobre todo la celeridad y la claridad con la que ha actuado, el llamar a informar al embajador, la actuación formal del gobierno, así que parece que eso es importante y muy claro. Muchas gracias. Escuchamos entonces a Mariana Aylwin y también a la senadora Carolina Goich luego de sostener este encuentro que comenzó a eso de las 11 de la mañana con el canciller subrogante Edgardo Riveros, y ahora estamos viendo y vamos a tratar también de hacer las imágenes sobre el documento que recibió Mariana Aylwin, el que mostró la aerolínea Copa Airlines al momento de ella de llegar al aeropuerto y hacerse presente en el counter. A eso pasadas las 10 de la noche, recordemos que este viaje era de madrugada y finalmente a ella se le dijo que no podía viajar porque habían recibido una comunicación de parte del gobierno cubano que decía favor no facturar
ni enviar a pasajera Mariana Aylwin, que es inadmisible en Cuba. Se utilizó esa palabra, inadmisible. Información emitida por Inmigración de Cuba. Ese es el documento entonces que ahora está mostrando la ex ministra de Educación, Mariana Aylwin, que se le entregó, como les decía entonces, al momento de llegar al aeropuerto. Entonces se le impide así el viaje a Cuba para que recibir un premio póstumo dirigido hacia su padre, el expresidente Patricio Aylwin, un premio que iba a ser otorgado por la Fundación Osvaldo Payá, otorgado por la Red Latinoamericana de Jóvenes de la Democracia. Finalmente entonces no se pudo realizar este viaje, Nicolás. Así es, por cierto, vamos a estar todavía muy atentos a lo que diga, por ejemplo, el embajador chileno en Cuba, que al menos la información que entrega la Mariana Aylwin y también la presidenta de la Democracia Cristiana debería volver. ¿Estamos escuchando algo de Mariana Aylwin? Sí, estaba leyendo efectivamente el documento que se le entregó en el aeropuerto, el que yo te hacía mención, este documento que asegura que ella no puede embarcarse en este avión porque es inadmisible para entrar a Cuba. Ese es el documento que está mostrando en este minuto, Nicolás. Así es, vamos a estar entonces, yo ya lo decía, también atento a lo que diga el embajador chileno en Cuba, que debería viajar a Chile a entregar las explicaciones, y también sobre si se va a permitir finalmente la entrada o no de Almagro, porque también iba a ser parte de esta comitiva que iba a ser premiada entonces por esta red latinoamericana de jóvenes, que recordemos es parte, de acuerdo a lo que entrega la información, como denominada como oposición por parte del gobierno de la isla. Muchas gracias, Paula. Nos vemos.